Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Dios te bendiga. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga. Dios es más que bueno. 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 Alabado sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Arregla las grietas. Gloria al Señor. Dios es más que bueno. Así que Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que luego va a escuchar. Amén. O va a ver este mensaje. Amén. Hace tiempo no comparto así. Saco un tiempo en mi hora de break. Amén. Y quisiera compartirle media hora nada más. Y así Dios me ayuda aproximadamente unos minutos. Amén. Y luego irme a comer algo. Pero antes de comer, amén, el alimento que es para el cuerpo, quisiera compartir el alimento que es para el espíritu. Dios es más que bueno. Así meditando, Segunda de Reyes, capítulo 22. Dios es más que bueno. Al que acaba de entrar, amén. Dios te bendiga mucho. Me podría decir si se escucha bien. Me gustaría que me dijera si se escucha bien. Dios es más que bueno. No sea que esté tapado el audio del celular y no me escuche. Así que si me puedes comentar. Dios te bendiga, amén. A las dos vidas que acaban de entrar. Dios es más que bueno. Estamos contentos. Estaba hablando que hace tiempo no compartí en mi hora de recreo en mi trabajo. Y quería sacar unos minutos para compartir conforme a ese tema que está en mi corazón. Arregla las grietas con la palabra. Todo el mundo tiene grietas. Cuando estamos hablando de grietas, las grietas nos afean, o las grietas hacen que se pierda el contenido. Cuando un vaso tiene una grieta, se pierde el líquido. Cuando un cubierto tiene una grieta, pues no se ve bien. O si es un plato, se pierde la comida. Y así mismo las grietas pues hacen que se vea fea la estructura. Ahora mismo yo estoy trabajando en una universidad, mantenimiento, hay unas grietas. Y mientras yo pinto hay unas grietas y a veces la pintura cubre la grieta. Pero a veces la grieta vuelve y sale y esa grieta hace que se vea fea la palabra. Es como una mancha, es como algo que afea, se ve feo simplemente. Y a veces nosotros estamos llenos de grietas que hace que nos veamos feos ante los demás. Cuando digo que nos veamos feos es que no nos vemos limpios. El cristiano se tiene que ver limpio, el cristiano se tiene que ver transparente en un mundo que en todos los días quiere mancharnos. En un mundo que todos los días quiere que nosotros compartamos como ellos comparten, amando las vanidades, las cosas del mundo, amando las manchas, amando lo que está mal. Y nosotros no podemos vivir mostrando estas grietas. Y la manera de cubrir nuestras grietas es con la palabra del Señor. Y quiero hablar conforme a Segunda de Reyes, verso 22, un rey que se llamaba Josías. Hay mucho de qué hablar de este rey. Dios te bendiga, Raúl. Raúl, pregunté ahorita, ven si me escuchas bien, ya que no sé si se está escuchando bien. Si me puede hacer ese favor de decirme si se escucha bien, pues te lo agradecería en gran manera. Y quiero hablar con un tema que es bueno para este tiempo. El tema es arregla las grietas con la palabra. ¿Por qué? Para abreviarle de lo que quiero hablar, hubo un rey que dice que no hubo rey como este, porque este rey arregló el mal que había hecho su abuelo y su padre. Y Dios había determinado un mal a causa de la maldad de esos reyes, había determinado un mal. Pero cuando este nieto o este hijo, ¿verdad?, decidió volverse a Dios y hacer lo bueno delante de Dios, Dios determinó no castigarlo en el tiempo de su reinado, pero que el castigo venía. Y este rey quiso arreglar lo que era el templo en aquel tiempo. Dios puso en su corazón que arreglar el templo y decidió que se reuniera dinero y mandó, ¿verdad?, envió a un mensajero que mandara a buscar dinero para arreglar el templo, pero que mientras fueron a buscar el dinero hallaron el libro de la ley. Y el dinero lo buscaron para arreglar las grietas del templo. Y es importante porque mientras él tenía en el corazón arreglar el templo, pues Dios habló más profundo y Dios le quiso demostrar que lo que necesitaban era la ley, la palabra, para arreglar lo que estaba mal, para arreglar las grietas. O sea que este rey vio que el templo tenía una grieta y querían que estas grietas se arreglaran, pero Dios le estaba dando un mensaje. Lo que yo necesito es que ustedes arreglen sus grietas.
Y las grietas están cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra, cuando no creemos. O sea que en este tiempo vivimos en un tiempo lleno de grietas. ¿Por qué? Porque es un tiempo que muchos pueblos dicen que ama a Dios, pero ama al mundo. Pero es un tiempo porque se dice que de Cristo es el poder, pero se tiene miedo. Hay un temor a la muerte, hay un temor a la enfermedad. Y esto es un pueblo que está lleno de grietas, lleno de grietas. Porque si le creyeran a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Y Dios no es mentiroso, pero muchas veces no queremos aceptar que lo que falta es que no creemos, ¿sabes? No creemos. O también nuestra conciencia nos da testimonio que la palabra de Dios no nos va a respaldar porque nosotros no obramos conforme a ella, no creemos, no obedecemos. Y nosotros sabemos, nuestra conciencia, que siendo desobedientes, Dios no nos va a respaldar. Entonces nos encontramos llenos de grietas. Entonces Dios nos llama a la palabra. Dice que este rey mandó un escriba a la casa del Señor, ¿verdad? Y le dijo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido el pueblo, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. O sea que el pueblo en aquel tiempo era dadivoso y llevaba ofrenda. Y ¿sabe? El rey sabía, Dios te bendiga, Jesús Reyes, Dios sabía que el pueblo era dadivoso y que en el templo se recogían unas ofrendas. Y ese rey, sabiendo esto, dijo: espérate, que el pueblo, que el templo está agrietado y el templo de Dios no puede estar agrietado. Y ya que se ha recogido un dinero, pues vamos a arreglar esas grietas. Y cuando esos mensajeros fueron a buscar el dinero, además de buscar el dinero, encontraron el rollo de la ley. ¿Ve? Y esto fue el plan de Dios, el propósito de Dios hizo que encontraran el plan de la ley, el rollo de la ley. ¿Para qué? Para que ellos se dieran de cuenta que no solamente el templo estaba agrietado, sino que la vida de ellos estaba agrietada porque se habían apartado de la ley de Dios. Y estamos volviendo a estos tiempos donde queremos que los templos estén bonitos, pero no estamos viendo nuestras grietas, nuestra falta de fe, nuestra falta de amar más a Dios que a nosotros mismos, nuestra falta de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces estamos llenos de grietas. Como en aquel tiempo el templo, Dios te bendiga, Nuria Aurea, como en aquel tiempo el templo tenía una grieta y el rey Josías quería arreglar la grieta, y cuando fueron en busca de dinero para que trabajaran y arreglaran la grieta, encontraron en el templo el rollo de la ley. Eso lo permite Dios. Entonces Dios está permitiendo la crisis mundial, las enfermedades, para que nosotros entendamos si creemos la palabra o no, si verdaderamente tenemos fe o no, pero no vemos la grieta. ¿Cuándo no vemos la grieta? Bueno, porque Jesús dijo: en su mano pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. O sea que este tiempo de crisis, donde decimos que Cristo viene, que está a las puertas, es un tiempo donde la iglesia pudo aprovecharse y mostrar el poder de Dios, mostrar que Dios es un Dios sanador, mostrar que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Ve? Pero ¿por qué esto no sucede? Porque no aceptamos que estamos agrietados, que estamos faltos de fe. ¿Ve? No vemos nuestras grietas, que no amamos a Dios dispuestos a morir por Él. El mensaje de Jesús fue claro. El mensaje de Jesús: toma tu cruz y sígueme. Cuando alguien tomaba la cruz, era porque estaba dispuesto a morir, era porque tenía una sentencia de muerte. O sea, tú vas a tomar tu cruz porque tú vas rumbo al Calvario. O sea, ya tú no tienes derecho. O sea, tus derechos se te caen. Tú eres un esclavo, un reo de muerte. ¿Y qué decía Pablo? Nosotros somos como ovejas rumbo al matadero, pero yo no puedo hacerme partícipe de la hipocresía religiosa de hoy en día, una hipocresía religiosa donde se tiene miedo a hablar la verdad, donde ya no somos como ovejas contadas para el matadero, como ovejas rumbo al matadero, no, vivimos un evangelio diferente. Ese es el evangelio de hoy, y para colmo no vemos nuestra grieta, no queremos aceptar que amamos más nuestros familiares, que amamos más nuestra vida cómoda en este mundo. Jesús no mintió. Jesús dijo: mira, guardaos antes de mi venida, guárdense que sus corazones no se llenen de glotonería, ¿ve? Y de los afanes de esta vida. Y vemos que la preocupación hoy en día de la mayoría es estar bien, un carro mejor, una casa mejor. Ellos no están pensando de los juicios de Dios que han venido sobre la tierra para probar a los moradores de la tierra, y que en medio de los cuales Él guardaría a los que guardan la fe.
Ve que esto se está cumpliendo y es lo que dice la palabra y es lo que se cumple, pero como hay mucho pueblo afanado y no ve la grieta, entonces la grieta se arregla con la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros en nuestro corazón creemos de una manera firme que Jesucristo es la resurrección y la vida, que los que están muertos y creen en Él vivirán, y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Pero yo compartía con un hermano y decía, qué bonito, todo el mundo quiere ser la iglesia de Filadelfia. Yo quiero ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tiene una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Todo aquel que está vivo y cree en Jesús tiene una puerta abierta que de predicar el evangelio y morir predicando el evangelio, morir dando testimonio de que creyó en el Señor Jesucristo, y entonces vence la muerte. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo entendía claramente el mensaje del evangelio, un mensaje de vivir para Dios y no de vivir para él mismo. Pero bien dice la palabra que antes de que venga el Señor viene la apostasía, el apartarse del mensaje verdadero, el apartarse del mensaje de estar dispuesto a padecer por Él como Él padeció por nosotros. Y esto se ha perdido y no queremos aceptar. No queremos aceptar muchas veces que estamos como aquel templo que estaba agrietado, y el rey Josías dijo, no, hay que reunir dinero para arreglar la grieta, y el dinero estaba, pero cuando fueron a buscar el dinero encontraron el rollo de la ley. Porque el que tiene el control de la casa es Dios. Entonces Dios nos está hablando y Dios nos habla día a día. ¿Cómo está tu templo? ¿Qué es tu cuerpo? ¿Qué es templo del Espíritu Santo? ¿Está lleno de fe? Tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo, está lleno de fe y el Espíritu Santo tiene el control. El apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea que es el Espíritu Santo el cual nos va a levantar, el que va a hacer que oigamos la trompeta, la voz de Dios, y vamos a resucitar. Si el Espíritu Santo está vivo, está completo en nosotros, no lo contristamos, oíanos su voz. Como decía el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Dios te bendiga, Albert. Dios te bendiga, Diana. Amén. Desde Perú. Dios te bendiga mucho. Desde Puerto Rico. Y yo quiero hablarle un poco antes de entrar, ¿verdad? A mi hora de almuerzo. Quería solamente media hora, si Dios me ayude. Hace tiempo que no comparto así en mi hora de break. Pero me podía esta palabra al día en mi corazón. Porque estamos llenos de grietas. Estamos agrietados. O sea, no queremos reconocer que la palabra de Dios no la estamos guardando. Porque hay grietas. Entonces, ¿cuáles son esas grietas? Esas grietas es el afán. Esa grieta es que le dedicamos más tiempo a nuestros afanes, a nuestros deleites, a nuestro tiempo de ocio, de que nos de pereza, que a la palabra de Dios, que a la oración, que a la comunión, que al llevar el mensaje, Entonces, como no nos acostumbramos a llevar el mensaje, a vivir la palabra, a vivir para Dios, pues se abre una grieta. Entonces viene la falta de fe, entonces viene la falta de carácter, de madurez del creyente. Hoy en día el creyente es como hablaba con un hermano que decía, el creyente es una burbuja en un mundo de alfileres. Hoy en día de nada se revienta, de nada, ya no se pueden pisar, ya no aguantan una falta, ¿sabes? A Jesucristo lo escupieron. Mire, a Jesucristo, si dice que le mesaban la barba, era que le jalaban, le arrancaban la barba. Si dice que le tiraban el escrusto, que es lo que conocemos como catarro, saliva, lo escupían. Y este hombre cayó, este hombre soportó, este hombre nos dio testimonio. Y los hombres de la Biblia nos dieron testimonio de que fueron aborrecidos en la tierra. Pero estamos llenos de grietas y no lo aceptamos, y queremos que todo el mundo nos ame, y queremos que todo el mundo hable bien de nosotros, y queremos que nos tengan, el gran hombre de Dios, el evangelista del Señor. No, hermano, la marca de Cristo, necesitamos la marca de Cristo. Cristo no estaba agrietado, Cristo no estaba falto de fe, y hubieron lugares que Él no pudo hacer muchos milagros porque faltaba fe, porque no creían. Y lo dice la Escritura, y allí no hizo muchos milagros porque no creían. Entonces, hoy en día no vamos a ver milagros si no creemos.
si estamos faltos de fe, si no tenemos confianza en el Señor, que no hay enfermedad que nos toque si nosotros estamos firmes en la fe, y que si nos tocara una enfermedad, más poderoso que la enfermedad es el Señor, y si el Señor quisiera llevarnos a su presencia por medio de la enfermedad, nosotros preferimos estar en su presencia que en este mundo. La hipocresía de este mundo a mí me cansa, y la hipocresía religiosa, donde decimos que creemos en Cristo pero no le hablamos a las vidas, donde decimos que creemos en Cristo pero somos cristianos más que cuando nos congregamos en un lugar, pero en el trabajo dejamos de ser cristianos, pero en la casa vemos programas mundanos y estamos en conversaciones mundanas, pero estamos locos por salir de la congregación para irnos a disfrutar de este mundo. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. La hipocresía abunda hoy en día y no vemos la grieta, donde hoy en día servirle a Cristo es un concepto religioso, un protocolo de religión. Mire, en las 7 iglesias Dios habló, a las 7 iglesias de Apocalipsis Dios habló, y 5 estaban llamadas al arrepentimiento. Que Dios hable en nuestras congregaciones no quiere decir que Dios acepte completamente todo lo que nosotros hacemos. Es que Él nos ama como pueblo, y como nos ama Él nos habla, pero no quiere decir que nosotros estamos viviendo al agrado de Él. Que nosotros recibamos bendición no quiere decir que por eso estamos viviendo al agrado de Él. El pueblo, cuando estaba cautivo en Egipto, era próspero. Ese pueblo, mientras más lo oprimían, más crecía, más se multiplicaba. Y eso no quiere decir que porque recibía esa bendición en medio de la opresión que tenía, eso no quiere decir que ellos vivían gratos a Dios. Ellos no vivían una vida grata a Dios. Ellos clamaban a Dios porque estaban oprimidos y Dios los escuchaba como pueblo de Dios. Pero hoy en día está empezando una crisis y ni tan siquiera el pueblo está clamando a Dios. Y ni tan siquiera el pueblo se duele al ver la falta de fe que hay en este tiempo. Predicamos un Jesús que sana, pero le tenemos terror a la enfermedad. Predicamos un Jesús que es la resurrección, pero tenemos un temor a morir. ¿Pero por qué tememos a morir? Tememos a morir porque no sabemos a dónde vamos, o porque amamos el mundo y las cosas del mundo y no queremos dejar de disfrutar de las vanidades de esta tierra. De una tierra maldita, porque si hablamos conforme a la Biblia, este mundo está maldito. Este mundo ama la maldad. Aún en las religiones están llenas de engaño, llenas de maldad. Muchos ministros están llenos de engaño, llenos de maldad. No se aseguraron de todo lo que enseñan y viven defendiendo. Mi hermano, la Biblia lo dice, que en los posteros tiempos vendrán y traían herejías destructoras, enseñanzas dañinas, de perdición. Y estos son los tiempos que vivimos. O sea, cuando este rey Josías mandó a buscar un dinero para arreglar las grietas que habían en el templo, el Señor permitió que encontraran el rollo de la ley para que el pueblo se diera de cuenta que cuando se apartaron de su voluntad, de su ley, ellos también estaban agrietados. Entonces venía un juicio, venía un castigo, porque se acostumbraron a vivir lejos del plan de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Se acostumbraron a vivir amando su propia vida, cada cual seguía sus propios caminos, y por eso fue decretado un juicio. Y es lo mismo de hoy en día, ¿no? Que la iglesia se va primero. Mire, el juicio comienza por nosotros. Crea lo que dice la Biblia. El juicio comienza por la casa, comenzó por el pueblo de Israel y va por la iglesia. Entonces creemos que podemos vivir amando nuestra propia vida y que el Señor nos va a tener por inocentes con esa hipocresía. Entonces, llegamos a los tiempos de la hipocresía, donde hoy en día decir la verdad es molestia, donde hoy en día hablar la pureza de la palabra es causa de rechazo, y siempre ha existido, pero se tienen que levantar hombres que amen la palabra de verdad, hombres que den testimonio de estar dispuestos a morir o a ser rechazados. Y siempre hay un remanente, porque yo he visto y sé de pastores que han dejado movimientos completos porque se dieron de cuenta que el movimiento en el que estaban, religioso, sea de la denominación que sea, se dieron de cuenta que la prioridad de ellos era su propia voluntad, no la voluntad del Señor. Pero como decía Pablo decía, yo me gozo que se predique a Cristo, sea por envidia, sea por contienda, sea por añadirme fricciones, ¿verdad? Aflicción a mis prisiones, pero yo me gozo en que Cristo se predique. Entonces, en cada congregación, sea iglesia de la prosperidad, sea iglesia que se le dice como sana doctrina, rajatabla, palabra dura,
Cristo es predicado, sea de una manera dura o sea de una manera libertinaje, Cristo es predicado. Ahora, sea el que oiga la palabra en la iglesia libertina o en la iglesia dura, procure ir a la palabra. Procure conocer verdaderamente lo que Dios dijo antes de que se haga tarde, porque estamos llenos de grietas. Por eso es que no guardamos la fe, por eso es que no vivimos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por las grietas. Y a veces no queremos cerrar esa grieta. La grieta se sella con la palabra de Dios. O sea, cuando usted está, un creyente joven empezó y todavía tienen guerra de dejar algunos vicios, pues la palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces la palabra hace que esa grieta se selle, porque decimos, espérate, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo todavía me estoy dando el trago y yo todavía estoy fumando. O sea que yo no puedo hacer que el Espíritu Santo esté participando de estas cosas que yo hacía antes en el mundo. Entonces la palabra me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces por amor a la palabra me ayuda a sellar esa grieta, para que yo deje lo que a Dios no le agrada, pero se vive hoy en día con las grietas y diciendo que somos como aquel pueblo decía que era pueblo de Dios y se había olvidado de la palabra de Dios, porque cuando dice que cuando Elías había leído el libro, leyó al rey, dice que el rey rasgó sus vestidos. Y luego se le dice al rey, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor. Y es un tiempo donde la iglesia lo que tiene que estar haciendo es llorando. O sea, nosotros como creyentes lo que tenemos que estar es lamentándonos de que ya no hay fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, pero nos justificamos y buscamos otros medios, justificaciones para justificarnos delante de los hombres, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce si lo amamos sobre todas las cosas. Dios conoce si estamos dispuestos a sufrir por su palabra. Dios conoce si verdaderamente aborrecemos el pecado. Dios conoce si nos estamos negando a nosotros mismos. Dios lo sabe. Lo que nos justificamos delante de los hombres somos nosotros y nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Y este rey, se dio de cuenta que el pueblo se había alejado de la palabra de Dios. Y cuando el pueblo se aleja de la palabra de Dios, viene un mal, viene un ay, viene un castigo. Y mi hermano, todos nosotros como creyentes, yo le estoy hablando y no se crea que yo aquí soy el santurrón del equipo o el irreprensible. No, yo tengo una guerra que usted no se imagina. Y mire, hermano, yo tengo una guerra que usted no se imagina. ¿Por qué? Por causa de esto mismo de la palabra. Porque yo no quiero tropezar en la palabra, en Cristo, siendo un desobediente. Si Él dijo que yo creyera en su palabra, tengo que creer. Si Él dijo el que persevere hasta el fin, es el que persevere hasta el fin, no el que persevere hasta la mitad. El que persevere hasta el fin. Si Él dijo, si alguno no está dispuesto a renunciar a todo, aún hasta su propia vida, pues hermano, eso lo dijo Jesús. Entonces decimos ser discípulos de Jesús, pero no renunciamos a nuestra propia vida y por eso hay una grieta. Por eso es que no hay, vuelvo y digo, no hay una madurez en nuestra vida como creyentes, porque no hemos aceptado el que ya no importa, nuestra vida no importa, lo que importa es la vida de Jesús, que nuestra vida está escondida en Jesús, que si hoy vivimos vamos a predicar a Jesús y si mañana no vivimos pues nos vamos con Él, pero nosotros somos de Él, nosotros no somos de este mundo. Esa es la enseñanza de Jesús, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Pero la hipocresía hay que predicarlo, hoy en día hay que predicar duro contra la hipocresía. Porque Jesucristo dijo, guardaos de la hipocresía de los fariseos, que son los religiosos. Y en este tiempo hay un montón de religiosos hipócritas. La hipocresía religiosa. Por eso Jesús se lo dijo a los discípulos, guárdense de la hipocresía. Guárdense de la doctrina, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque en la religiosidad reina la hipocresía. Y a mí no me molesta, mira, y yo le he dicho otras veces y lo repito, el día que no me quieran en ninguna congregación, eso no me dice a mí que por eso Dios me va a borrar del libro de la vida. A Jesucristo lo botaron de la sinagoga y dejó de ser Jesucristo, dejó de ser rey, dejó de predicar el evangelio.
Para que nosotros hoy en día, si la congregación no nos aprueba, nos sentimos desechados de Dios porque hay miedo a los hombres. Mira, acéptelo, eso es una grieta. La grieta que tiene el creyente es que le tiene miedo a los hombres, que ama más su vida que la vida de Jesús, que ama a sus familiares más que a Dios, que ama una vida de costumbre, religiosa de costumbre. Yo soy cristiano porque porque me congrego. ¿Y de qué vale que usted se congregue y que usted no ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Y de qué vale que usted se congregue y usted no ama a su prójimo como a sí mismo? ¿De qué vale que usted se congregue pero cuando ve el necesitado no le da la mano? ¿De qué vale que usted se congregue y usted no ora por los presos, no visita al enfermo, no se duele con el que se duele? ¿De qué vale? Si usted todavía es orgulloso, es altivo, si usted no se está negando al pecado, al mundo, ¿de qué vale? Se está engañando a usted mismo porque a Dios no puede engañarlo. Entonces todas estas grietas se arreglan con la palabra, negándonos a nosotros mismos, esforzándonos en amar a Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, verso 24, que de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. El problema es que decimos ser cristianos, pero tenemos nuestra vida preciosa para nosotros mismos y nos consideramos superiores a otros y nos comparamos con otros. No porque yo no soy como aquel, porque aquel cristiano hace esto. No, compárate con Cristo. Con Cristo es que tienes que compararte para que veas que estás falto. Cuando te compares con Cristo, que Él es la palabra, vas a ver tus grietas y vas a querer arreglarte porque Cristo viene. Y usted no va a ser pasado por el sedazo de la religión. Como hay muchos que creen que van a poder pararse delante de Dios y decirle: Señor, yo pastoreé 30 años, yo pastoreé 50 años, yo fui evangelista y predicaba para arriba y para abajo. No, hermano. Cuando me viste con hambre, me diste de comer. Eso es lo que te va a decir Jesús. ¿Cómo eran tus frutos? ¿Amabas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Hacías la obra de evangelista, pero lo hacías para darme gloria a mí? ¿O te enorgullecías de que eras evangelista? ¿Te enorgullecías cuando te llamaban gran hombre de Dios y te sentías superior que otro? ¿Ya? Esa es la condición de nuestro corazón. Y eso son grietas. Cuando todavía hay orgullo en nuestra vida, eso son grietas. Cuando todavía nosotros vivimos deseando a veces venganza, cuando nosotros todavía vivimos en iras, en coraje, en contienda, en la vanagloria de esta vida, eso todo son grietas que hace que se afee el templo que somos nosotros. Y cuando nos ven grietas. Este rey Josías vio las grietas en el templo y dijo: esto hay que arreglarlo, el templo se ve feo. Y cuando nosotros vivimos y somos creyentes o cristianos más que de las 2 horas o la hora y media de culto, pero afuera, cuando nos mostramos al mundo, parece que le negáramos porque no parecemos cristianos afuera. Eso es una grieta que hay en nuestra vida, eso es una mancha. Y con mancha no vamos a entrar a su presencia, ni ninguna mancha ni ninguna arruga. Estamos en los tiempos sumamente difíciles. Estamos en tiempos críticos. La palabra se cumple. Dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y es que cada cual vive defendiendo sus propios conceptos. Aquí no importa lo que Jonathan Bellón diga. Jonathan Bellón se tiene que haber muerto el día que se entregó a Cristo. Él va muriendo para que Cristo vive en él. Aquí importa lo que dijo Jesucristo. Es lo que dijo Jesús. No es mi concepto, lo que yo creo, lo que yo pienso. No, porque yo me imagino. No, así hay muchas falsas doctrinas que abundan en este tiempo. No, porque yo creo, el plan es así, porque no. Porque fulano de tal. No es lo que fulano de tal, lo que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo. Eso es lo que vale. Lo demás no importa. Lo demás son palabras, son rocas, son fundamentos que van a ser desechos. Son piedras que van a ser desechas, que no permanecen. Aquí la piedra que permanece para siempre es lo que Cristo habló. Eso es lo que importa. Lo que Cristo habló es lo que permanece para siempre. Él es el fundamento, es la piedra angular, Él es la zapata de la iglesia. El fundamento firme es Cristo. No es ninguna enseñanza de hombre, ni de la imaginación del hombre, ni cosas que nosotros imaginemos, entendamos porque alguien nos explicó. Que ¿por qué la iglesia está tan fría, está tan floja? Vamos a hablar claro. Y hay una grieta bien grande, la iglesia está floja. O sea, la iglesia de este tiempo es una iglesia con temor, con miedo y no a Dios. Porque si el temor fuera a Dios, no pecara. Si el temor fuera a Dios, viviera predicando el evangelio por la vida, porque el tiempo es corto. Por un lado decimos, Cristo viene, pero salimos a predicar. Cristo viene y nuestros familiares a veces pecando en nuestra cara y no los reprendemos.
y nos reímos de lo que está mal y decimos Cristo viene. No, hay que arreglar esa grieta. Hay que arreglar esa grieta y la grieta se arregla con la palabra de Dios. Amén. Dios es más que bueno. Amén. Quería compartir media hora. Dios te bendiga, José Pino. Es verdad, me siento un poco, sinceramente lo digo, ¿verdad? Hay una gran aflicción en mi vida, en mi corazón, por los tiempos que vivimos, por la iglesia que duerme, que está escondida, que dice, no, Cristo es poder de Dios, pero a veces es poder de Dios, pero es un poder de Dios que no les da poder ni para pagar el televisor. Esa es la iglesia hipócrita. Es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Porque por ahora no ha sido poder de Dios para que dejes de estar murmurando de tu prójimo. Poder de Dios, ¿para qué? El evangelio es poder de Dios para que estés 2 horas viendo una película que a Dios le desagrada. Para eso es poder de Dios. No, el evangelio es poder de Dios para el que cree. Y crece en fe, alcanza un carácter, una madurez, vive diferente, vive como ciudadano del cielo, no anda juzgando por apariencia, no anda pecando y ni defendiendo el pecado porque aborrece el pecado, porque el Espíritu Santo está en él. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, aborrecemos el pecado porque Dios es santo y el Espíritu que está en nosotros es santo. ¿Ve? Entonces todo lo que tenga que ver con maldad, nosotros lo aborrecemos porque el evangelio es poder de Dios, es verdad. Pero muchos dicen que el evangelio es poder de Dios, pero siguen viviendo de una manera desagradable a Dios. Y estos son grietas. Y las grietas se cubren con la palabra de Dios. El rey Josías vio que el templo estaba agrietado y dijo, busquen el dinero del templo, que hay que arreglar la grieta. Busquen el dinero del templo y désenlo a los trabajadores, que ellos son fieles, son de confianza. Denle el dinero sin miedo ninguno, que ellos son de confianza, ellos son íntegros y ellos se van a encargar de arreglar el templo. Pero cuando mandó a buscar el dinero, encontraron el rollo de la ley. O sea, Dios les estaba diciendo, ustedes lo que necesitan es mi palabra. O sea, el templo está agrietado. ¿Por qué? Porque han dejado de guardar mi palabra. Porque si guardaran mi palabra, estuvieran pendientes a que cuando estaba empezando la grieta, la hubieran arreglado y la grieta no se hubiera hecho grande. Pero estamos en una gran grieta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ido hablando y no estamos haciendo caso. No hacemos caso. ¿Por qué? Porque amamos más nuestra propia vida. Así que todo aquel que quiera... amén. Alguien, no sé quién leí por ahí que alguien dice que quiere aprender más y más. La clave es creer la palabra. No creas en el hombre. A veces tu propia mente, tus propios pensamientos también te van a querer traicionar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, persiste en lo que has aprendido. Guarda la enseñanza, lo que está escrito ya, esto. Cuídate de lo que enseñan otros. Tú guarda lo que está escrito aquí, guárdalo. Y cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Ese es tu peor enemigo, tú mismo. Tú eres el que a veces no quieres crecer. Tú eres el que a veces no vas a querer creer lo que dice la Biblia. Si el Señor dice, cree en mí, que yo te guardaré, tú créele. Él no miente. Dios no miente. Si el Señor dice no te afanes, cada día tiene su propio afán. No te afanes, que habéis de comer, que habéis de vestir. Así que olvídese de lo que dice el hombre. Usted créale a Dios. Dios suplirá. Confíe en Él, espere en Él. Y Él llegará justo en el tiempo necesario. Él es fiel a su palabra. Es el hombre el que por un lado dice Cristo viene y vive como si no viviera. Esa es la verdad. Esa es la grieta de hoy en día. Cristo viene y dicen, no, Cristo viene con toda su fuerza y al ratito están maldiciendo, como si Cristo no viniera. Mire, esa enseñanza de Cristo viene, mucha gente no la entiende todavía, que Cristo viene para el que ama su venida. Cristo no va a venir para todo el mundo lo va a ver, pero Él no va a venir por todo. Si usted puede entender eso, entiéndalo, pero hablar conforme a la verdad hoy en día es molestia para muchos, porque ya enseñaron, tienen un fundamento de hombre, una enseñanza de hombre. Por eso es que muchos creyentes no tienen carácter, no tienen madurez, no están dispuestos a sufrir por el evangelio, ni contienden por la fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aprendieron de hombre y se acomodaron a la enseñanza de hombre. Pero la enseñanza de Jesús es esta: por mi causa os aborrecerán. Eso está escrito allá. Nadie te aborrece. Bueno, porque tú no defiendes la causa de Cristo. Como tú defiendes la causa de tu líder, por eso siempre te va a ir bien. Ahora, cuando tú hagas algo que quizá a tu líder no le agrada, vas a ver que él va a gritar. Pero cuando ellos hacen algo que tú sabes que no es conforme a la palabra, tienes que quedarte callado. Eso es hipocresía. O sea, la balanza debe ser justa. Aquí o estamos mal todos o no estamos mal todos.
sea, una hipocresía. Vivimos un tiempo, un temor a la muerte, un temor a enfrentarnos al peligro, como si Jesús no se hubiera enfrentado al peligro, como si Jesús no hubiera sido rechazado por los fariseos, por los religiosos, aún ni sus hermanos creían en él. Entonces todo esto es testimonio que nos puede suceder a nosotros. Así que miremos qué grietas tenemos. Hay grietas en nuestra vida donde se nos está escapando la fe, donde se nos está escapando las ganas de perseverar. Son grietas. Y mientras Josías decía, necesitamos dinero para arreglar las grietas del templo, el Señor les demostró lo que necesitan en mi palabra para que arreglen las grietas que tienen en su vida. Así que si no estamos viviendo la palabra del Señor, hay grietas en nuestra vida y necesitamos arreglarla. Kenia, el paso más importante tú lo has dado. Tú has confiado en el Señor, tú has creído en Él, tú has aceptado al Señor. Vuelvo y te digo, lo que te resta es no creas a las voces de los hombres. Cuídate, el hombre que te hable conforme a la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, la gloria es al Señor. Pero cuídate que hay muchas falsas enseñanzas. Cuídate de las enseñanzas de los hombres y cuídate de ti misma y mantente creyéndole a Dios, porque pruebas van a venir. Cada prueba es para que crezcamos en madurez, en sabiduría, en conocimiento, en carácter. ¿Por qué el hombre de hoy en día creyente es tan flojo? Porque hoy en día se predica un evangelio sin prueba, un evangelio sin tribulación. Es más, la palabra tribulación la sacaron de sus Biblias. Esa palabra tribulación es el cuco. Pero tribulaciones sufrieron hasta los profetas antes de que viniera Cristo. Porque la palabra de Dios es rechazada en la tierra. Y todo aquel que porta palabra de Dios es rechazado en la tierra. Porque la tierra, este mundo, ama el pecado, no ama la palabra de Dios. Y cuando usted es portador de la palabra de Dios, de la verdad, usted va a ser rechazado en la tierra. Entonces se cumple en usted las palabras de Cristo, que dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero una religión acomodada a este mundo no va a tener aflicción. Así que alábelo y gócese y cuídese, que puede llegar el tiempo que, como muchos dijeron de un sistema o de la madre de la ramera, como le quieran llamar, salid de ella, pueblo mío. Cuidémonos de estar pendiente a la voz de Dios, que no sea que en algún momento Dios nos diga: escapa al monte a cual lave y confía en mí. Pero sal de ella, pueblo mío, porque van a hacer que mengue su fe. Van a hacer que dejen de confiar en mí. Les van a infundir un temor a la persecución, un temor al morir. No, hermano, el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía: todavía ustedes no han tenido que derramar sangre combatiendo contra el pecado. Este hombre entendía que el evangelio puro, verdadero, el ser cristiano de verdad, es estar dispuesto a morir, es estar dispuesto a pelear contra el pecado hasta lo último, es estar dispuesto a que nos confronten y nos digan: o amas a Cristo o amas tu vida. Si niegas a Cristo, entonces te dejamos vivir. Ese es el evangelio verdadero, estar dispuesto a afrontar esas situaciones y preparar nuestro corazón por si nos dijeran: o Cristo o la vida, decirle: para mí el vivir es Cristo, aquí estoy, haz conmigo como quieras, pero para mí el vivir es Cristo. Yo no voy a negar a mi Señor. Esa es la pureza del evangelio. No el evangelio de hoy en día, que vamos a hacer todo lo que el mundo dice, vamos a vivir. El mundo tiene miedo, nosotros tenemos miedo. Hipocresía. Que tenga miedo el mundo, y los que aman el mundo y los que están en pecado, ellos son los que tienen que tener miedo. A quien nosotros hemos creído, me da una vergüenza bien grande decir que creemos en Jesús y con tanto miedo, con tanto temor. ¿Jesús sanaba o no sanaba? ¿O no sanaba? ¿Jesús es poder de Dios o no es poder de Dios? Porque si es poder de Dios y estamos en el cu, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué? Entonces esto me abate. Entonces, por un lado, no queremos aceptar esa grieta, ese miedo a la muerte, ese miedo a la enfermedad, y tampoco queremos aceptar el amor que le tenemos a este mundo y a las vanidades de este mundo. No podemos ser hipócritas. Por lo menos Dios habla. Aquel que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero yo, Jonathan Bellón, no soy partícipe de estos creyentes que dicen que aman a Dios, pero se entretienen con la porquería que les ofrece el mundo. Se están alimentando de la basura que el mundo da. Estos creyentes tibios, estos creyentes que aman el mundo, yo no soy partícipe con ellos. Quizás pues muchos son así, amistades, los amo. Ve, si tengo que darle la mano, se la doy, pero no participo en pecado ajeno, ni soy partícipe de un evangelio falto de fe, de un evangelio que tienen temor a la muerte. No. Mi hermano, vida de más me ha dado el Señor.
Este mes cumplo 40 años por la misericordia de Dios y eso ha sido una ñapa. Si Él me lleva mañana, gloria a su nombre. El mundo no tiene nada que ofrecerme, ni nada me agrada de este mundo falso, lleno de maldad, lleno de hipocresía religiosa, lleno de tanta mentira. Este mundo a mí no tiene nada que ofrecerme. Yo comprendo a Pablo cuando decía, prefiero estar en su presencia que en este cuerpo, pero por amor al evangelio estoy en este cuerpo. Y mientras estoy en este cuerpo, pues estoy presto para predicar en el evangelio, pero prefiero estar con el Señor. Así que Dios los bendiga. Me tomó un tiempo para compartir. Dios ha sido más que bueno. Luego, Dios mediante, si Dios me ayuda, seguiremos compartiendo. Y no ame el mundo ni las cosas del mundo. Y cuídese. La Biblia dice que en los últimos días vendrán en falso y tratarían de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y dice si fuere posible, y déjeme decirle, es posible. Si usted se duerme, el que esté firme, vele que no caiga. Es posible engañar a los escogidos. Pero si usted echa mano de la palabra, si usted escudriña bien las escrituras, con ese anhelo de aprender, de conocer lo que Dios dice, Dios enseña de una manera sencilla para el que quiera aprender. Pero cuidémonos, que cada día la balanza se está inclinando, que la mayoría son los que aman el mundo y se justifican a sí mismos, dejando así esa grieta en sus vidas. O sea, la grieta se cubre con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a que antes de que Él venga estemos sin grieta, sin mancha, irreprensible y en paz. Así que Dios les continúe bendiciendo y como siempre les digo, familia, regocijaos en el Señor. En el Señor, no en este mundo, ni lo que ofrece el mundo, ni las salidas que ofrece este mundo, diciendo esta es la solución y se regocijan. El mundo les ofrece esto, dice peligro de muerte, pero tenemos la solución. Y cuando ellos usan la solución dicen paz y seguridad, pero Cristo viene. Que Dios los continúe bendiciendo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, familia, les amo, regocijaos.